Reflexiones matinales Llave de David les da la bienvenida. El tema de hoy se titula La religión de Judas Iscariote. El texto a meditar lo encontramos en Juan 6:64 que dice: Pero hay alguno de vosotros que no creen, porque el Mesías sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Mientras el Mesías estaba preparando a los discípulos para su ordenación, un hombre que no había sido llamado se presentó con insistencia entre ellos. Era Judas Iscariote, hombre que profesaba seguir al Mesías. Judas creía en que Yahshua era el Mesías y, uniéndose a los apóstoles, esperaba conseguir un alto puesto en el nuevo reino. Los discípulos anhelaban que Judas llegase a ser uno de ellos. Parecía un hombre respetable, de agudo discernimiento y habilidad administrativa, y lo recomendaron al Divino Maestro como hombre que le ayudaría mucho en su obra. La historia ulterior de Judas les iba a enseñar el peligro que hay en decidir la idoneidad de los hombres para la obra de Dios. Sin embargo, cuando Judas se unió a los discípulos, no era insensible a la belleza del carácter del Mesías. Sentía la influencia de aquel poder divino que atraía las almas al Salvador. El Divino Redentor leyó el corazón de Judas, conoció los abismos de iniquidad en los cuales éste se hundiría a menos que fuese librado por la gracia de Dios. Al relacionar a este hombre consigo, le puso donde podría estar día tras día en contacto con la manifestación de su propio amor abnegado. Si quería abrir su corazón al Mesías, la gracia divina desterraría el demonio del egoísmo, y aún Judas podría llegar a ser súbdito del reino de Dios. Dios toma a los hombres tales como son y los prepara para su servicio, si quieren ser disciplinados y aprender de Él. No son elegidos porque sean perfectos, sino a pesar de sus imperfecciones, para que, mediante el conocimiento y la práctica de la verdad y por la gracia del Mesías, puedan ser transformados a su imagen. Judas tuvo las mismas oportunidades que los demás discípulos. Escuchó las mismas preciosas lecciones, pero la práctica de la verdad requerida por el Mesías contradecía los deseos y propósitos de Judas, y él no quería renunciar a sus ideas para recibir sabiduría del cielo. Judas Iscariote era un creyente profesante que junto a los 11 profesó creer en el Mesías, pero era hombre hipócrita, el cual nuestro amado Salvador llamó diablo, y que, aunque aparentaba estar interesado en el bien de los demás, solamente le interesaba su propio bien. Asimismo, el Mesías declara que era hijo de perdición. No era solo Judas discípulo y apóstol del Señor, sino que llegó a convertirse en tesorero del grupo. Era él quien manejaba la bolsa con las finanzas y a quien se le confiaba el dinero de todos los demás, incluyendo el del Señor. Pero era ladrón y robaba de la bolsa. Esto nos dice que Judas era avaro, mezquino, y tenía su vista puesta en el dinero y las cosas materiales. A pesar de que Judas anduvo con el Mesías de día y de noche, de que escuchó sus sermones, oraciones y enseñanzas, a pesar de haber recibido autoridad para echar fuera demonios y ver al Mesías obrar con todos los milagros y sanar toda clase de enfermedad junto con los demás apóstoles, el corazón de Judas era perverso. Judas nunca se convirtió de corazón, y por eso tenía sus ojos puestos en las cosas terrenales. Tal como Giesi, el criado de Eliseo, Judas tenía ambiciones terrenales y estaba dispuesto a ser infiel a Dios por un poco de gloria y de posesiones. Judas amaba al mundo
y las cosas del mundo, más que a Dios. El apóstol Juan nos dice que el que ama al mundo y las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando los líderes religiosos judíos buscaban la manera de capturar al Maestro sin saberlo, Judas se convirtió en la herramienta de Satanás que, según dice la Biblia, entró a él para que al fin hiciese lo que planeaba hacer. Traicionó a su Maestro por solo 30 piezas de plata, entregándole a las autoridades y líderes judíos de su tiempo para que lo mataran. Hay algunas cosas que nosotros podemos aprender de la vida de Judas para que tomemos conciencia en nuestras propias vidas. Judas, en su falso arrepentimiento, fue deprisa al templo de los fariseos y al final terminó ahorcado. Pedro, deprisa acudió al Mesías, pidiendo perdón por su gran pecado y obtuvo el perdón de Dios. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.